1929 es un año que marca un antes y un después en la historia de Sevilla. En 1929 se celebra la Exposición Iberoamericana y con motivo precisamente de esa exposición, Sevilla se amplía al sur, se ensancha, hay una nueva arquitectura que retoma los viejos estilos y los renueva. Es el año de Aníbal González, son los años de Rodríguez Ojeda como artesano mayor de la Semana Santa. También son los años de la generación del 27 que se reúne en el Ateneo de Sevilla, años de la generación de poetas que se reúnen en torno a la revista Mediodía. También son años, como no, de frustraciones, de olvidos, de desilusiones, de desengaños. Todo ello gira alrededor del gran acontecimiento que marcará una época, la Exposición de 1929, el año, por cierto, en que también se funda el diario ABC de Sevilla. La feliz década de los años 20, que se rematará en el esplendoroso 1929, en el capítulo 2 de Sevilla siglo XX. Hay años que pasan por la ciudad sin pena ni gloria. Nadie los recuerda. Se van directamente a ese lugar que tanto fascinaba a Bécquer y a Cernuda, donde habita el olvido. El año 1929 no fue precisamente uno de ellos, porque en 1929 se produce una de las grandes transformaciones de Sevilla. Con motivo de la Exposición Iberoamericana, la ciudad crecerá hacia el sur y ganará en esplendor, en belleza, en monumentos que hoy perduran. De aquella época son dos plazas que forman parte de la memoria sentimental de los sevillanos, la Plaza de América y la Plaza de España. El Parque de María Luisa, la Avenida de la Palmera, los hotelitos de Heliópolis, la Ciudad Jardín, el barrio del Porvenir. Una Sevilla encantadora nacerá durante aquella década. Son los felices años 20 que presagian, paradójicamente, la gran tragedia de la Guerra Civil. Pero aún es pronto para el dolor. Quedémonos con aquella Sevilla reinventada por arquitectos y poetas, por músicos y artesanos. Es la Sevilla del 29, un año que permanece en la memoria de la ciudad. Pero retrocedamos unos años en el tiempo. En la década de los años 10, Sevilla ya está cambiando. Unos dirán que de cara al 29, otros porque le hacía falta. El 18 de abril de 1914, mientras en Europa sonaban vientos de guerra que presagiaban la Gran Guerra, también llamada Primera Guerra Mundial, Sevilla reestrenaba su Parque de María Luisa. El parque por antonomasia de Sevilla era una gran zona verde al sur de la ciudad que había sido donada por la duquesa de Montpensier y que se acababa de reformar según un diseño del afamado Jean-Claude Nicolas Forestier. También los jardines de Catalina de Ribera se hermosearon con un monumento en honor a Cristóbal Colón, levantado por iniciativa de José Laguillo, director del periódico El Liberal. Estos jardines terminaron por llamarse Jardines de Murillo, que ya se sabe que el pueblo de Sevilla es muy suyo cuando nombra sus cosas. Y el 8 de diciembre de 1918 se inauguró con el fasto propio de la ciudad el monumento a la Inmaculada Concepción, levantado en la Plaza del Triunfo por suscripción popular. Pero Sevilla no se quedó atrás en conflictividad social y aunque no alcanzó las cotas de otras ciudades como Barcelona, el movimiento obrero fue organizando numerosas huelgas para reivindicar sus derechos laborales y luchar por una vida mejor. Cada subida del pan y de los alimentos básicos para la subsistencia era seguida de huelgas parciales. Cuando no eran los ferroviarios, eran los cargadores o los fundidores, los carteros, los tranviarios, los estudiantes o los propios panaderos. O huelgas generales, como la de diciembre de 1920, que se saldó con un soldado muerto por un atentado contra la casa de Ramón Ibarra en la calle Fabiola. La Sevilla dual era una realidad palpable. Esta vez
No eran Joselito y Belmonte, el Sevilla o el Betis, la Esperanza Macarena o la Esperanza Betriana. La sociedad iba polarizándose muy peligrosamente. El pistolerismo campaba a sus anchas, la brecha entre la burguesía y el mundo obrero iba en aumento. Un hecho muy significativo lo encontramos en febrero de 1917, cuando los parados se manifiestan en la calle Sierpes, organizando algunos disturbios y destrozos en comercios. Sin solución de continuidad, esa misma noche se celebran en los casinos y círculos de esa misma calle los bailes de carnaval. Las dos Sevillas no tardarán mucho en estar frente a frente. En Sevilla, el tiempo fluye como el río. De vez en cuando, o sea, casi siempre, se estanca en la dársena de los retrasos y no hay forma de que avance. Eso ocurrió en los lustros previos a la exposición de 1929, que no estaba prevista para ese año, sino para mucho antes. En 1909, tras el éxito de la exposición España en Sevilla, el comandante de artillería Luis Rodríguez Caso, apoyado por algunos comerciantes locales, propuso la celebración de una exposición iberoamericana. Pero el horno político y social no estaba para muchos bollos. Semana Trágica, Guerra de Marruecos o la evidente rivalidad entre varias ciudades para hacerse con la muestra, Madrid o Bilbao. La inteligente actuación del alcalde hispalense, el conde Halcón, que convocó una manifestación de apoyo al certamen durante una visita del rey en 1910, tuvo mucho que ver en la decisión final. Y también, claro está, el decidido apoyo por Sevilla del rey Alfonso XIII, un enamorado de la ciudad. Según la leyenda, ese amor era extensivo a algunas sevillanas. Entre los años 1900 y 1930, el rey visitó Sevilla en 32 ocasiones, y eso que no había ave. La primera fecha propuesta para la exposición fue la de 1911. Evidentemente pronto se retrasó. Más tarde se barajaron sucesivamente 1912, 1914, 1915, 1921, 1923 y 1928, para no coincidir con la exposición de Barcelona. Entretanto, cambió el régimen político en España. El sistema canovista del bipartidismo y el turno pactado con la alternancia de conservadores y liberales estaba más que agotado hacía tiempo, pero el caciquismo y el fraude electoral seguían haciendo de las suyas. Sin ir más lejos, meses antes del golpe del general Primo de Rivera, un sonado pucherazo había arrebatado una victoria electoral del republicano Diego Martínez Barrio en favor de Juan Ignacio Luca de Tena. Ante la decadencia del sistema de la Restauración, se produjo un golpe de Estado el 13 de septiembre de 1923. Al frente del golpe estaba el jerezano Miguel Primo de Rivera, capitán general de Cataluña. Primo de Rivera fue secundado por el rey Alfonso XIII, que le encargó la formación del gobierno. Aunque el capitán general de Sevilla era el infante don Carlos, el de las sevillanas del Pali, el primer hombre fuerte del régimen en Sevilla fue el general Perales, gobernador civil que puso al frente de la alcaldía a Agustín Vázquez Armero. Pocos días después, en la catedral se celebraban unas rogativas pidiendo auxilio divino y acierto para el nuevo régimen. Los partidos católicos apoyaron desde un primer momento la dictadura de Primo de Rivera. Gobernaba entonces la archidiócesis hispalense el por entonces aún arzobispo Ilundain. La dictadura de Primo de Rivera quiso corregir los problemas sociales, también los problemas económicos que se habían planteado en España como consecuencia del fracaso de la Restauración. Fue muy bien acogida porque Primo de Rivera llega al poder a través de un simple telegrama, no hay ningún acto de violencia. Lo acogen bien pues, la clase propietaria, lo acogen bien los trabajadores, por ejemplo, la UGT, en un primer momento, colabora con Primo de Rivera, el referente de la UGT, que es Largo Caballero, pues se convierte en consejero de Estado, los intelectuales también lo apoyan. El problema es el de todas las dictaduras, y cuando pasa un poco de tiempo, pues la gente se cansa. En Sevilla, por ejemplo,
la dictadura fue muy popular. La mayor parte de las carreteras comarcales que todavía existen, en su trazado, no en su estado actual, pertenecen a esa época. Pero los ciudadanos necesitan libertad. Cuando han pasado un poco de tiempo, se convierte la dictadura en un régimen insoportable y eso es lo que va a llevar a que al final Primo de Rivera pues renuncie, dimita y se marche al extranjero. Pero ni las obras de la Exposición Iberoamericana avanzaban, ni el partido inventado por Primo de Rivera, la Unión Patriótica, se afianzaba, ni el ayuntamiento funcionaba. Para paliar estos problemas, el dictador Primo de Rivera envió a Sevilla, a finales de 1925, a un hombre de su confianza, el cordobés José Cruz Conde, bodeguero y militar que desempeñaba por entonces la alcaldía en la ciudad de los Califas. A Sevilla llegó como gobernador civil y comisario regio de la exposición. Si la Expo de 1992 tuvo una figura emblemática, que fue Jacinto Pellón, la exposición de 1929 estuvo en manos de Cruz Conde. La gestión de Cruz Conde al frente de los preparativos de la exposición se caracterizó por su carácter autoritario, que compaginaba con una mano de hierro desde el gobierno civil. Cuando llegó a Sevilla, la situación de las obras de la exposición era caótica. En 1926 solo estaban terminados el Parque de María Luisa y la Plaza de América. La Plaza de España estaba a medio construir. Bajo el control de Cruz Conde se terminó también la otra gran obra pública de la dictadura primorriverista en Sevilla, la Corta de Tablada, iniciada en 1909, que era un canal que facilitaba la navegación por el río al eliminar el meandro de los Gordales. La inauguración de la Corta en abril de 1926 sirvió también para estrenar un nuevo puente para Sevilla, el Puente de Hierro o de Alfonso XIII. Este puente está hoy desmontado y duerme el sueño de los justos hasta encontrar nuevo emplazamiento. Faltan, como siempre, voluntad y recursos para ponerlo de nuevo en pie. Pero, volviendo a los paralelismos del 29 y el 92, cifras capicúas, por cierto, Cruz Conde dejaría la comisaría regia de la muestra antes de que ésta se inaugurase, al igual que ocurriera años más tarde con Manuel Olivencia. Un choque con los militares apartó a Cruz Conde del poder en Sevilla. Cuando se inauguró la exposición, él ya no era su comisario regio y había quedado rebajado a simple director. Tras los retrasos previstos, en Sevilla el retraso no es anormal, todo lo contrario, la exposición abrió sus puertas con un acto solemne celebrado en la Plaza de España. Era el 9 de mayo de 1929, jueves de la Ascensión. A la ceremonia se le dio gran boato y contó con la bendición del recinto por el cardenal Ilundain y sendos discursos de Cruz Conde y Primo de Rivera. El diario El Liberal cifró los asistentes en unos 100.000. De aquel acontecimiento se conserva un cuadro en el Real Alcázar donde aparece la amplia y nutrida tribuna presidencial del evento. Cuenta la leyenda que el general Franco mandó que se incluyese su rostro en el lienzo. Si hay un nombre que los sevillanos asocian a la exposición del 29, este es el del arquitecto sevillano Aníbal González y Álvarez Osorio, autor de la Plaza de España. Esta plaza se convirtió desde el primer momento en el gran hito arquitectónico de la exposición. Aníbal González la concibió como un amplio lugar para la visión de los espectáculos. En 1911, el Comité Ejecutivo de la exposición convocó un concurso de ideas entre arquitectos. Este concurso fue ganado por Aníbal González, que le imprimió a toda la muestra, y no solo a sus construcciones, un estilo historicista. Antes de esa fecha ya tenía en Sevilla un nutrido catálogo de edificios levantados, entre los que sobresalían el edificio del Café París, en La Campana, unas casas de marcado carácter modernista en las calles Alfonso XII y Almirante Ulloa, y el edificio de la esquina de Santa María de Gracia con Martín Villa. Gracias a la exposición, la ciudad se expandió hacia el sur. Sevilla terminaba prácticamente en la Puerta de Jerez antes del 29. Hacia el sur se proyectó una gran avenida, hoy llamada de la Constitución. El ensanche de la avenida se llevó por delante muchos edificios antiguos, entre ellos el antiguo convento de Santo Tomás, junto al Archivo de Indias.
Asimismo, y como contraste con esta expansión ordenada y de gran valor artístico, la ciudad se estira en unos nuevos barrios o arrabales, como Amate o el Cerro de las Águilas, que en principio se llamó así, en plural. Estos barrios estaban destinados a una población que no tenía nada que ver con el lujo y la ostentación de la muestra. Sobrevivir entre latas y miseria ya era una proeza para miles de emigrantes llegados a Sevilla al calor de las obras de la exposición. La aportación más importante de la exposición iberoamericana del 29 es precisamente que mete a Sevilla en la ciudad del siglo XX. Es decir, que hasta el año 8 que se inicia la idea de la exposición, Sevilla era decimonónica. Luego, desde el 9 hasta el 25, Sevilla es incapaz de hacer realidad la exposición y tiene que venir don Miguel Primo de Rivera para hacer esa exposición en 3 o 4 años. Y eso supone pues que hay pues una gran avenida, que hay una serie de infraestructuras nuevas, es decir, que no solamente es la exposición, sino que se crea la ciudad del siglo XX gracias a la exposición. En aquellos pabellones se exponía lo mejor de cada país, región, empresa o institución. Junto con la Plaza de España, el otro gran centro de la exposición era la Plaza de América, donde Aníbal González levantó 3 edificios recreando 3 estilos artísticos distintos: el pabellón real, de recuerdo gótico, el pabellón de manufacturas y artes decorativas, más conocido como pabellón Mudéjar, hoy Museo de Artes y Costumbres Populares, y el Palacio de las Bellas Artes, actual museo arqueológico de estilo neorrenacentista. También Sevilla tenía su pabellón, los actuales edificios del Casino de la Exposición y del Teatro Lope de Vega. Unos edificios se construyeron de forma provisional, otros con vocación de pervivencia. Entre los que se conservan, reconvertidos a nuevos y variopintos usos, podemos destacar los pabellones de Perú, Chile, Estados Unidos de Norteamérica, Portugal, Argentina, Guatemala, Brasil, México, Colombia, Marruecos, el pabellón Domecq, el de la Compañía Telefónica Nacional de España o el denominado de las provincias vascongadas. La vida cotidiana dentro del recinto era placentera y cordial. El visitante entraba por alguna de las puertas situadas en la glorieta del Cid. La entrada costaba 2 pesetas, salvo jueves, domingos y sábados por la noche, que valía solo 50 céntimos. También podían entrar coches, que debían pagar 3 pesetas. Y como en la Expo 92 hubo abonos, uno para toda la muestra costaba 200 pesetas. Para acceder a algunos pabellones había que pagar entrada aparte. Si hay algo que ha perdurado en la mentalidad popular de la exposición de 1929, sin duda son los pabellones, pero algunos de sus detalles. Uno de ellos fue sintomático. Ustedes pregúntenle a sus abuelos. El trenecito de la Expo era la gran atracción para los muchachos de la época. ¿En qué consistía? Pues era una maqueta a escala de un tren de la época. Concretamente llegó a haber 3 máquinas que abastecían o que hacían ese recorrido por la exposición de 1929, que estaban además bautizadas como la Santa María, la Pinta y la Niña. Hacían un recorrido realmente curioso por todo el recinto de la exposición, desde el extremo del Prado hasta el extremo de Heliópolis, y era, digamos, la gran atracción, puesto que permitía visitar la mayoría de los pabellones y de los sectores de la exposición. Otro signo de la ciudad de Sevilla, uno de los símbolos más abandonados. El trenecito se perdió, quedó durante muchísimos años abandonado en unos almacenes municipales, y allá por los años 70, comienzo de 1970, se encontraron que uno de ellos pudo ser rescatado y desgraciadamente se perdió para la ciudad de Sevilla. Se trasladó a Madrid, todo un signo de ese recuerdo de la ciudad de Sevilla con sus exposiciones universales.
Una vez dentro del recinto, además de visitar los contenidos expositivos de los distintos pabellones, se podía comer en alguno de los restaurantes, ir al casino o montarse en alguna de las atracciones, en especial el ferrocarril en miniatura que tanto éxito tuvo. Dentro del recinto, los visitantes se encontraban con un bar-restaurante que permanece hoy en día, La Raza. Aún se conservan las mesas con unos mosaicos muy característicos de la época. Justamente a la entrada de la exposición iberoamericana del 29, entrando a la derecha, teníamos el edificio que sería de información y turismo, y que donde nos encontramos y que actualmente pues, es un restaurante del puntero de la ciudad, ¿no? El restaurante La Raza. Su fundador, José Rodríguez Cala, siguiendo con esa tradición y en la búsqueda de aportar algo nuevo a su establecimiento, pues le encarga a un herrero y a un maestro artesano el diseño del mobiliario de La Raza, ¿no? En concreto de esta silla en la cual yo me encuentro sentado y de esta mesa con este mosaico. Es una apuesta por parte del propietario de introducir la corriente modernista en Sevilla y que, como ya he dicho anteriormente, pues prácticamente no tuvo ningún eco en la exposición. Y para los turistas que llegaron al reclamo de la exposición fue necesario ampliar la oferta hotelera. El establecimiento más emblemático fue el Hotel Alfonso XIII, construido por José Espiau tras un nutrido concurso de arquitectos. Su construcción también se demoró y no se inauguró hasta marzo de 1928. Se decoró con un gran lujo, en consonancia con su categoría, aunque eso supuso un grave quebranto económico para el ayuntamiento. Otros hoteles de la época, después reconvertidos a usos cuartelarios o residenciales, fueron Eritaña, el America Palace, el Savoy, la Ciudad Jardín de la Esperanza, con 400 casas baratas, y los famosos hotelitos del Guadalquivir en Heliópolis. El sevillano de 1929 hizo suya la exposición y lo hizo de múltiples maneras. Una de ellas fue trasladando su propia vida, su propio sentido festivo al propio recinto de la exposición. Aquel año la feria coincidió con los primeros días de la exposición iberoamericana, de forma que el recinto fue una prolongación. Aquel recinto del Prado fue una prolongación del recinto de la exposición iberoamericana, de forma que se entremezclaron ambos. Hubo que hacer un pequeño cambio con respecto a ferias anteriores. El hecho de que existiera todavía una feria de ganado hizo que eso no se considerara pertinente que estuviera al mismo tiempo junto a la exposición iberoamericana y se trasladó a unos terrenos que se habían adesentado en la zona del tiro de línea. Por lo demás, la celebración pues fue una celebración conjunta, es decir, estamos hablando de vivir la feria junto al propio recinto de la exposición. Curiosamente, una feria que aquel año fue lluviosa, se vivía en un sentido mucho menos rígido que en la actualidad. La feria, de hecho, se aumentó algunos días más porque los primeros días había llovido y eso hizo, bueno, pues que pudieran convivir ambas festividades y prácticamente mezclarse durante unos días. Junto a la invención de la exposición, hubo otra invención notable, esta vez dentro de la ciudad histórica, el barrio de Santa Cruz, típico y tópico a la vez, levantado de cara al turismo por el arquitecto Juan Talavera y Heredia y el marqués de la Vega Inclán. Plazas como la de Santa Cruz o la de Doña Elvira tomaron una fisonomía muy parecida a la que hoy aún conservan. El año 1929 también será una fecha histórica para el periodismo sevillano. En 1929 se funda ABC de Sevilla, un diario que nació gracias al empeño de Juan Ignacio Luca de Tena como homenaje a su padre ya fallecido. ABC de Sevilla era un proyecto que el fundador de ABC pues llevaba largos años intentando realizar, pero le sorprende la muerte antes de que lo pueda poner en marcha. Entonces su hijo, Juan Ignacio Luca de Tena, se toma la creación de un hermano de ABC en Sevilla como el cumplimiento de un deber filial. Y en 1929, coincidiendo con la inauguración de la exposición, el 12 de octubre, nace ABC de Sevilla, que tiene idénticos cromosomas que su hermano de Madrid, pero que enseguida va a tener una línea propia y muy definida, fundamentalmente volcada en la pasión por la ciudad, por Sevilla.
Pronto empezaría a leerse el ABC en los casinos y círculos hispalenses. Sevilla era, en la década de los años 20, una ciudad donde los contrastes llegaban a unos extremos que pronto se harían insoportables. Por un lado, los arrabales donde se vivía en condiciones infrahumanas, los corrales de vecinos donde escaseaban el alimento y la higiene. Por el otro, los círculos y los casinos donde la aristocracia y la burguesía veían pasar la vida desde los sillones que sacaban a la calle. De aquellas instituciones hay que destacar el Real Círculo de Labradores y Propietarios, uno de los clubes más antiguos de España. Su sede actual, que hace esquina a las calles Sierpes y Pedro Caravaca, es el antiguo convento agustino de San Acasio, cuyo claustro barroco es hoy el patio central. Otro club sevillano decimonónico es el Círculo Mercantil e Industrial, fundado en 1867, con sede en la calle Sierpes. En esta época que tratamos, rigieron sus destinos como presidentes José Montesierra y Augusto Peiré. En el triángulo delimitado por la actual Avenida de la Constitución y las calles Sierpes y Tetuán, van a tener su sede numerosos cafés y centros culturales. Sobre ellos girará buena parte de la diversión y la vida cultural sevillana. Los círculos y los casinos y entidades culturales en los años previos a la República, como toda la ciudad, de alguna manera están en medio de un hervor. Démonos cuenta que en aquellos momentos existen en la ciudad varias revistas literarias o de otra índole, pero siempre de alguna manera intelectuales o de opinión, y una cosa muy importante, que a los clubes tradicionales, como pudieran ser el Labradores o el Mercantil o el Pineda, se añade otro que en aquel momento, o desde aquel momento va a tener una gran importancia, que es el Ateneo. Ahora podemos ver el Ateneo desde un determinado prisma, pero en aquel momento el Ateneo surge como una entidad que quería ser distinta del Labradores o distinta del Mercantil, que quería ser sobre todo intelectual, sin estar conectada con un determinado sector social, y en aquel momento lleva hacia adelante tanto cosas de un altísimo nivel como cosas muy populares. Y ahí tenemos los dos polos. O sea, el Ateneo en aquel momento se vierte, se echa hacia adelante para organizar tanto la cabalgata de Reyes, que es la que seguimos teniendo todavía en Sevilla, como para, poniéndose de acuerdo con Ignacio Sánchez Mejía, traer a todos los poetas españoles, jóvenes españoles, que poco antes habían protestado contra la Real Academia Española de la Lengua y contra toda una serie de instituciones a su juicio caducas, y que logran entre el Ateneo e Ignacio Sánchez Mejía hacerlos converger en Sevilla y de alguna manera hacer de ese encuentro el acto fundacional de lo que después sería conocido como Generación del 27, precisamente porque se celebraba en aquel año el centenario de Góngora, y Góngora aparecía ante ellos como un poeta nuevo, como un poeta que echaba abajo todos los cánones academicistas y demás. Pero no todo iba a ser la quietud del casino provinciano que evocó Antonio Machado. Mientras unos se aferraban a la tierra como fuente segura de riqueza, otros buscaban la aventura más allá de las fronteras provincianas, por tierra, por el río hasta el mar y por el aire. Sevilla iba a quedar muy unida desde el principio a la aeronáutica. El aeródromo de Tablada se inauguró en 1923 y la ciudad fue testigo en pocos años de dos hitos fundamentales en los albores de la historia española de la aviación. Primero fue el vuelo del Plus Ultra entre Palos y Buenos Aires en enero de 1926. Los tripulantes del bimotor, Ramón Franco, Ruiz de Alda, Durán y Rada, llegaron a la capital argentina el 10 de febrero tras escalas en las Canarias, Cabo Verde, Pernambuco, Río de Janeiro y Montevideo. De vuelta a España, fueron recibidos como héroes y a bordo del crucero argentino Buenos Aires inauguraron junto con el rey Alfonso XIII la Corta de Tablada y el Puente de Hierro. Y el 29 de mayo de 1928 despegó por segunda vez del aeródromo de Tablada el avión Grand Ride número 72, bautizado como Jesús del Gran Poder,
que había sido decorado por Juan Lafita y Martínez de León, con motivos típicos de los países que pensaba visitar. Lo tripulaban los capitanes de infantería e ingenieros Ignacio Jiménez y Francisco Iglesias. Su objetivo era batir el récord mundial de distancia que tenían unos pilotos franceses con más de 6.200 kilómetros. Frente a aquella ciudad anclada en el siglo XIX, emerge la Sevilla de la modernidad. En el plano literario hay que destacar a la generación que se formó en torno a la revista Mediodía: Adriano del Valle, Eduardo Llosent, Joaquín Romero Murube, Antonio Núñez de Herrera, Rafael Lafón, Juan Sierra, Rafael Porlán y un largo etcétera de poetas sevillanos que estuvieron a la altura de su época. Antes que Mediodía, se editó la revista ultraísta Grecia, donde el escritor argentino Jorge Luis Borges publicó sus primeros versos. Sevilla estaba en la vanguardia de la literatura universal. Por eso no es de extrañar que se conmemoraba en nuestra ciudad el 4º centenario de Góngora. Esa celebración dio lugar al nacimiento de la generación del 27. En aquel acto se leyeron poemas de un joven autor sevillano que no aparece en las fotos porque se encontraba entre el público: Luis Cernuda. El grupo de Mediodía fue un brillante grupo de poetas que se reunían en la Sevilla de los años 20 y 30 en torno a la revista Mediodía, y de ahí toma el nombre del grupo. Es sobre todo una generación de amigos, un grupo formado en torno a la amistad, como casi todo lo que ocurrió en esa época, ¿no? De alguna forma la generación Mediodía es una especie de generación del 27 a la sevillana, pues que tiene bastantes puntos en común. La revista Mediodía además conecta muy bien con ese espíritu de cierto orden, ¿no?, que caracterizó a la generación del 27, que seguían siendo una vanguardia, pero una vanguardia ya de orden, ¿no?, ya lejana a las locuras del ultraísmo y demás experiencias literarias de los años anteriores. Dentro de las revistas de los años 20 y 30, por ejemplo otras que surgen como Gallo en Granada o Litoral en Málaga, Mediodía no tuvo tanta trascendencia en la historia literaria nacional como las otras, quizás porque los poetas de Mediodía tuvieron muy claro que sobre todo querían hablar de la ciudad, querían reivindicar esa narración o esa literaturización de la ciudad que según ellos había sido muy desafortunada. En el primer número ellos esbozan pues una especie de declaración de intenciones diciendo eso, que pocas ciudades como Sevilla han tenido una cultura tan emplebellecida. De todas formas, la generación de Mediodía fue muy brillante y bueno, son muy recordadas sus cenas jocosas súper realistas, ¿no?, que evocaban pues los mejores experimentos y juegos de vanguardia de la literatura de la época. Si la literatura sevillana de los años 20 estuvo a la altura de su tiempo, la pintura quedó muy atrás. La sombra de Murillo siempre fue alargada. Quizá por eso está su estatua broncínea en la puerta del Museo de Bellas Artes. La vanguardia, que sí caló fuerte en la literatura, apenas llegó al arte sevillano. La mayoría de los pintores se inclinaron por el costumbrismo de escenas populares con modelos y tipos ya muy repetidos. Mientras en París triunfaba Picasso, en Sevilla Gonzalo Bilbao era el gran referente y patriarca de la pintura hispalense. De su casa taller de la Puerta Osario salieron numerosas obras muy celebradas en el arte local, como Las Cigarreras, Noche de verano en Sevilla o el claustro principal del antiguo convento de la Merced, actual Museo de Bellas Artes, donde están expuestas estas obras de Gonzalo Bilbao. Otros pintores interesantes fueron el gibraltareño Gustavo Vacarisas, que con su pincelada de recuerdo impresionista y su tratamiento de la luz pintó su famoso lienzo Sevilla en fiestas, o el realista Manuel González Santos, autor de tipos populares como La Santera. Más apegado a la tradición estuvo Alfonso Grosso, pintor de interiores conventuales y temas religiosos. Más interesante quizá fue la escuela escultórica que eclosionó en las vísperas del 29. Entre su nómina sobresalió el nombre del marchenero Lorenzo Cullaut Valera, discípulo de Antonio Susillo. Su gran obra fue el monumento a Gustavo Adolfo Bécquer en el Parque de María Luisa, toda una conjunción de elementos románticos y modernistas, mármol y bronce, escultura y vegetación, elementos simbólicos y el retrato realista del poeta conforman uno de los monumentos más logrados de la ciudad.
gran aceptación popular, también tuvo su monumento a la Inmaculada en la Plaza del Triunfo. Completaron la nómina de escultores del momento los nombres de Agustín Sánchez Cid, autor del Viajero, monumento a Martínez Montañés, o Juan Luis Vasallo, escultor que realizó la tumba de Beatriz de Suabia para la Capilla Real de la Catedral. En el campo de la imaginería religiosa, la gran figura de la década será Antonio Castillo Lastruzzi, otro alumno de Antonio Susillo, que conferirá a la Semana Santa buena parte de su fisonomía actual. Sus primeras obras, La Virgen del Dulce Nombre y El Misterio de la Bofetá, realizadas entre 1923 y 1924, serán representativas de sus aportaciones. Por una parte, la escenografía teatral de sus misterios, en la que se juega con el público como parte integrante de la escena, y una maniquea división entre la belleza de algunos personajes frente a la grotesca fealdad de los sayones judíos. Por otra parte, Castillo aporta un nuevo modelo de dolorosa juvenil, en algunos casos tan cercana a los modelos reales que llegó a crear rechazo. Una muestra: la Virgen del Dulce Nombre tuvo que ser retocada al reconocer los hermanos de la cofradía a María Cos, la joven que había servido de modelo. En 1928 realizó las imágenes del popular paso de la Presentación de Jesús al Pueblo de la Hermandad de San Benito, inspirada composición que vuelve a afrontar al año siguiente, con algunas variaciones en el paso de misterio de la Sentencia. Fueron composiciones de gran aceptación popular en una etapa de creación del artista diferenciable de sus posteriores creaciones en serie y de la repetición de modelos para toda España. Sin duda alguna, el diseño de la Semana Santa del siglo XX tiene un nombre: Juan Manuel Rodríguez Ojeda. Su obra no se ciñe solamente al bordado, abarca el diseño tanto de bordados como de túnicas, vestimentas e incluso de piezas de orfebrería. Nacido en Sevilla en 1853 y con taller en la calle Pedro Duque Cornejo, un lugar ya cargado con una larga historia artística, Ojeda realizó sus trabajos en el antiguo taller del escultor Pedro Roldán. Las obras de Ojeda tienen un primer periodo de gusto decimonónico, imbuido del bordado ampuloso y asimétrico de grandes motivos vegetales que realizaba las hermanas Antúnez. Es el estilo del manto de la Macarena de 1881, de la túnica del Señor de la Sentencia o del manto de la Virgen de Regla de 1898. Con el manto de malla de la Macarena de 1900 inició lo que se conocerá como el estilo juanmanuelino, unas formas y conceptos que se seguirán repitiendo como prototipos de lo sevillano hasta llegar a nuestros días.
Entre las innovaciones de Juan Manuel estará el empleo de un bordado en oro a realce basado en diseños renacentistas sobre ejes simétricos inspirados en motivos de la ciudad como la decoración del ayuntamiento o frontales de altar de la parroquia de Santa Ana. Una segunda aportación será el empleo de nuevos colores, como el rojo y el verde, en un mundo dominado por el negro y el azul como tonalidades casi exclusivas. A ello se añadirá la eliminación de las líneas rectas en las bambalinas y la introducción de la malla calada como un elemento que otorga un sentido del movimiento que cambia el concepto de los palios sevillanos. Esta evolución se inicia con el revolucionario palio rojo de la Macarena y el palio completo de la Virgen del Mayor Dolor y Traspaso. En la década de los 20, el estilo juanmanuelino se consagrará definitivamente en obras como el palio del Dulce Nombre, en 1923 y 1924. El palio y el manto rojo de la Virgen de la Amargura, o el de la Madre de Dios de la Palma en 1930. Cuando el hermano mayor de la Macarena hablaba en 1929 de unir a todos los sevillanos en un mismo sueño, se refería a otra obra cumbre, el manto de tisú de la Macarena, una pieza que costó 36.700 pesetas de las de entonces. Pero Rodríguez Ojeda fue más que un bordador. Diseñó la corona de oro de la Macarena que realizaría Joyería Reyes, creó las túnicas de la Hermandad de San Gil, diseñando un modelo a seguir por el resto de las hermandades de barrio. Vistió a la Macarena, reinventó la ropa de los armaos, montó todo un túmulo funerario a Joselito el Gallo, una lista innumerable de actuaciones que compaginó con su participación activa en las hermandades. Rodríguez Ojeda formó parte de la Junta de Gobierno de la Macarena en numerosas ocasiones, así como en la Hermandad de los Panaderos, de la cual fue hermano mayor en 1901. En definitiva, Rodríguez Ojeda creó la actual Cofradía de la Macarena y macarenizó la Semana Santa con unos modelos que traspasaron hasta las fronteras nacionales. Esta macarenización de la Semana Santa se va a notar sobre todo en las hermandades de barrio, cofradías de nazarenos, cofradías de capa, que van a ser el contrapunto a las cofradías de negro o de silencio, en esa dualidad clásica de Sevilla. La sombra de Juan Manuel va a ser muy alargada y su bordado, el estilo, va a arraigar en otras hermandades, como por ejemplo en la Iniesta, de la cual era también mucho, como decimos por aquí, Rodríguez Ojeda. Pero hay una cofradía donde la mímesis con la Macarena va a ser bastante notable. Nos referimos a la de San Benito, cofradía de capa, con antifaces de terciopelo, con un misterio de tribunal y hasta además con un Pilato. Por tanto, ahí se ve evidentemente una traslación del conjunto general de la Macarena, que en ese aspecto sí podemos hablar como madre y maestra de las cofradías de capas de Sevilla. La exposición universal va a suponer la proyección internacional de no solo de Sevilla, sino también de su Semana Santa. La exposición del 29, curiosamente, la Semana Santa será la del año 30, porque al inaugurarse la exposición ya había pasado la Semana Santa. Por tanto, el esplendor y el conocimiento internacional será en la Semana Santa del año 30. Pasó la exposición de 1929, dejando, como siempre ocurre en estos casos, un sentimiento de nostalgia y un horizonte lleno de nubarrones. La exposición sumió a Sevilla en una crisis económica de la que le costaría mucho trabajo recuperarse. Cuando se cerró la muestra, volvió a escasear el trabajo. La Sevilla que surge después del 29 es precisamente la anti-Sevilla, es decir, que entre la República, el Frente Popular, la Guerra Civil y la posguerra convierten a esta ciudad en un ente sin poder cívico. Se ha perdido toda iniciativa de revisionismo, de renacimiento, y entonces esa situación de encefalograma plano pues se prolonga
hasta por lo menos hasta la catástrofe del Tamarguillo, es decir, que son 25 o 30 años inactivos, donde la ciudad no existe, y el resultado es que la ciudad está paralizada, se pierde todo, empezando por la propia industrialización. Luego hay otro segundo periodo, que es el periodo de Tamarguillo hasta los preámbulos de la exposición del 92, pero eso es otro tema. La dictadura de Primo de Rivera no daba más de sí. En 1930 dimitió como presidente del gobierno. En Sevilla, las fuerzas que lo habían apoyado, especialmente los partidos católicos, le habían ido retirando paulatinamente su confianza. Tras la marcha de Primo de Rivera, nada volvería a ser igual. Sevilla, como España, caminaba velozmente hacia un cambio de régimen. El día 14 de abril de 1931 se proclamaría la Segunda República Española. Nacía así un periodo convulso lleno de esperanzas y temores, un periodo ideal para una ciudad acostumbrada, desde su origen, a vivir en una eterna contradicción.